hay una reiteración, y quizá por ahí hay que empezar, de la secretaria de Gobernación diciendo hay que incidir en el proceso político en México en términos de una facultad que hoy la Constitución no le otorga a la responsable de la Secretaría de Gobernación. En otro tiempo, hace muchos años, antes de que el IFE fuera autónomo, quien presidía el Consejo General, esta función que hoy hace Tadei y han hecho otras personas a lo largo del tiempo, la ocupaba la Secretaría de Gobernación. Ahora, a mí me llama la atención porque entiendo, he leído que Luisa María Alcalde busca ser presidenta de Morena y lo ha expresado de esta manera. Y yo veo aquí un alegato de partido. Veo un alegato de alguien que en realidad está no poniéndose en la discusión pública en términos de la responsabilidad que tienes, que por cierto tiene que ver con mecanismos de pluralismo y diálogo en la figura del secretario de Gobernación. Es la figura que se encarga en muchos sentidos del proceso de gobernabilidad en medio de las diferencias, y veo a una Luisa María Alcalde en una lógica absolutamente partidista, en términos de sus propias declaraciones y desde el Palacio Nacional, llamando hipócritas a los opositores, y no solo a los opositores, sino a toda aquella persona que opine, ¿no?, de una manera diferente a la que ella opina desde ese espacio. Por alguna causa, el gobierno de la República está haciendo una enorme insistencia sistemáticamente con el tema de la sobrerepresentación. Alguna preocupación deben tener respecto de este tema. No se juega poca cosa, como hemos dicho aquí, porque se juega en buena medida el pluralismo político de la República, y se juega en buena medida, creo yo, la posibilidad de mantener ese pluralismo antes de que se pretenda o se intente, veremos si se logra o consigue, su desaparición en el Congreso Federal, ¿no?, a partir de una propuesta legislativa que ha enviado el presidente de la República con su nombre y apellido, que dice: señores, ya no queremos que haya representación plural, plurinominal en México, en todo caso. Sí, Carmen. A ver, déjame detener aquí. Dice hipócritas. Y usa esa palabra porque está diciendo, y a ver, dime tú qué piensas o qué dices al respecto. Antes, cuando les convenía, lo usaban de esta manera. Ahora que no les conviene, quieren que sea por partido y no por coalición. Porque si en estos años que están en la pantalla, que están mostrándose por parte de Luisa María, ocurrió como ocurrió la distribución de plurinominales, ¿por qué ahora que le viene bien a Morena o le viene mal a ustedes están alegando esto? Hay 4 partidos políticos, 5 partidos políticos a lo largo de la historia involucrados en este tipo de asuntos. Dijo, por cierto, la secretaria de Gobernación que esto les beneficiaba a ellos, dice, ¿no?, en referencia, y luego dice, al PRI y al PAN desde 2009 y 2012. Bueno, eso es falso. Es una falsedad. A ver, ¿por qué? Es una falsedad porque entonces no había habido un intento de hacerle una defraudación a la Constitución. No es verdad que esos criterios aplicados entonces le hayan favorecido al PRI o al PAN en el 2009 o en el 2012. Y explico por qué. Bueno, para empezar, lo del PAN, eso sí ya es más o menos ridículo, porque es tanto como si decimos que el PAN, o queremos ya afirmar cosas tan falsas como que el PAN iba coaligado en el 2009 y en el 2012, cosa que hasta donde yo tengo memoria no ocurrió. Entonces, son este tipo de cosas, este tipo de mentiras dichas en voz alta, ¿no?, que es grave, porque se trata de la Secretaría de Gobernación y se trata de Palacio Nacional y se trata de una autoridad que además está incidiendo en algo que no le corresponde y dice una mentira de tal tamaño. Bueno, ¿quiénes son los partidos que han sido beneficiarios de la aplicación efectivamente de esta fórmula? Y yo digo, si bien la modificación ocurre 2007-2008, es a partir de 2015 que tenemos documentado por primera vez
que hay un intento de defraudar a partir de este modelo de aplicación, de este modelo de asignación de plurinominales a la Constitución. Por coalición. A través del sistema de coaliciones. Y el sistema de coaliciones, lo que ocurrió, ya lo explicábamos la semana pasada, lo vuelvo a decir con mucha brevedad y rapidez una vez más, se modifica, y déjenme hacer ahora un poquitito más de historia. La primera vez que en este país hay una ruptura, digamos, y un cuestionamiento en el México reciente, hablo yo, no me voy a referir a todo el siglo XX, pero la llegada del siglo... La llegada, en el 88 fue muy fácil construir el Frente Democrático Nacional. En el 88. En el 88. Fue muy fácil decir, vamos a aliarnos entre todos estos partidos y vamos a lanzar... Había una razón histórica. Había una razón histórica. Absoluta. El PRI saludos a Cuauhtémoc Cárdenas. Saludos al ingeniero Cárdenas, querido amigo. Hay una razón histórica por la cual inmediatamente el PRI detecta esto. Inmediatamente. Y dice, si bien vamos a avanzar en algunas cosas, empieza todo este modelo de gradualidad, ¿no? Y dice, vamos a intentar impedir a toda costa, que haya fáciles coaliciones. Es decir, que haya un sistema flexible de coaliciones en México. Así empieza un poco esta historia. ¿Qué hacía el PRI? Bueno, hacía cosas tan extraordinarias que decía, bueno, si vas a ir a un sistema de alianza, tiene que ser total. Y tiene que ser en estas condiciones. Y tienes que avisarla con esta dificultad. Hacérsela difícil. Muy difícil, y por eso nunca aceptaron la segunda vuelta en México. Es decir, ¿quién han sido los... O sea, ¿quién sí, porque el hizo la sistema priista estaba defendiéndose con las uñas. Tengo que soltar alguito, pero defenderme con las uñas. Claro, tengo que romper el voto opositor para fragmentarlo de modo tal que no tenga posibilidades de que se unan y que me venzan en las elecciones. Sí, porque ya se van a contar bien los votos, porque ahora ya va a haber un padrón confiable, porque ahora se van a instalar casillas, y como todo esto va a pasar, yo tengo que resguardarme sistemáticamente para que eso no ocurra. Bueno, entonces una lucha muy importante fue, no, pues hay que hacer coaliciones libremente, ¿no? Hay que hacer coaliciones libremente. Bueno, y fue parte de una lucha histórica. Entonces, lo que sí es diferente, que está diciendo muchos analistas y muchas personas, ya sé que ahora se le llama, hay que explicarle algo al gobierno, pero también a los propios analistas cercanos al gobierno, que gritan siempre, ahora gritan, que hablan de la comentocracia y el establishment de comentocracia, cuando ellos son el nuevo establishment, ¿no? Es decir, arriba el nuevo establishment, gritan hoy los comentócratas a favor del gobierno, ¿no? Que es una cosa muy divertida. Ellos que son hoy, digamos, los comentaristas del gobierno, gritan como si el establishment estuviera en otro lugar. Eso me llama mucho la atención. Bueno, regreso. Ciertamente en el 96, a partir de la reforma y su aplicación del 97 hasta 2009, o sea, hasta 2006, se entendió a las coaliciones como si fueran un partido y se aplicó otro mecanismo. Ya lo expliqué por qué, porque la boleta era diferente, etcétera, porque no teníamos esas condiciones. Entre 2009 y 2012 no tenemos evidencia, digamos, de que haya habido un intento de abuso a partir de este modelo de aplicación. Pero en 2015, y aquí es la primera cosa que hay que decirle a Luisa María Alcalde, para ver dónde encontramos la hipocresía. Desde el 2015, muchas personas, algunos de quienes en esa época hacíamos comentarios públicos, algunas de quienes estaban en el Consejo General y el propio partido al que ella pertenece, que ella fundó, que se llama Morena, y el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional denuncian, junto con lo que no era entonces, supongo, la comentocracia, sino algo legítimo, entre quienes estábamos, bueno, yo por lo menos, empiezan a denunciar que aquí hay un fraude a la Constitución y a la ley porque están engañando mediante un convenio de coalición diciendo que en realidad este candidato que es de Morena, que era del PRI, lo colocaban en el Verde. El Verde es un partido que ha estado vinculado a esta trampa. ¿Qué cosa? A esta y a un conjunto. Sus aliados son uno de los mayores defraudadores de la Constitución y de las reglas democráticas de México. Bueno, hay que imaginar que
en ese momento el Partido Morena, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional, opositores a el PRI y su alianza con el Verde, denuncian que se está haciendo un fraude. 2015. Y lo hacen muy contundente. Bueno, yo recuerdo perfectamente eso. Absolutamente contundente, lo plantean. Un fraude a la Constitución y a la ley. Porque estaban haciendo ¿qué cosa? Porque en el modelo de coalición esconden un mecanismo que les permite obtener más plurinominales de los que las personas efectivamente, digamos, les otorgaron con su voto. No voy a entrar en el detalle en esta ocasión, pero ya lo hemos explicado en otras ocasiones. Pero lo que me interesa es el relato de la historia, porque digamos, el adjetivo que se coloca aquí ¿hipócritas? Son unos hipócritas, dice, ¿no? Yo creo que hay que buscar dónde está la hipocresía. Porque la hipocresía mayor es la que va a suceder en el 18 y la que sucede hoy. En el 2015 Morena, y estaría bueno recopilar, Carmen, lo que dijo en el Consejo General el representante de Morena, y lo que dijo el representante del PRD, y lo que dijo el representante del PAN, pero especialmente el de Morena, para ver quién actúa con hipocresía. ¿En 2024? En 2024. ¿Quién actúa de esta manera hoy diciendo, primero, cosas falsas? Y segundo, dejando, yo decía la semana pasada, de reconocer su propia historia. Entonces, no dudo, Carmen, no dudo que, porque esto ocurrió, que haya gente que en el pasado volteó a otro lado. Muchos de medios de comunicación voltearon a otro lado en el 2015 y en el 2018, cuando se habló de sobrerepresentación. Muchos, pero me refiero al 2015. No dudo que hoy, que están tan preocupados, lo estén a la luz de una preocupación porque Morena va a tener unas mayorías muy importantes en el proceso político. No lo dudo. Que mejor no hablar del tema. Para estar con quien va a ser la planadora. Ocurrió en el 2015, que esto es lo que nos ha pasado en México, ¿no? Se nos olvida, o sea, se hace como toda crítica equipara, pues se nos olvidan las luchas políticas, democráticas, en medios de comunicación, que se dieron durante muchos años en este país, y que hoy se pretende igualar a todos porque no opinan como yo, ¿no? Es decir, y no quiero dar ejemplos puntuales con nombre y apellido, pero podríamos dar ejemplos puntuales de personas que antes eran prooficialistas y que hoy son los grandes opositores en los medios de comunicación. Y podemos dar ejemplos de alguien que ha peleado antes y ha peleado hoy frente a los abusos de poder. También existen ese tipo de medios de comunicación. Yo por eso estoy orgulloso de estar en este. Muy orgulloso. Bueno, dicho eso, lo que hay que preguntarle es ¿dónde está la hipocresía? ¿En dónde se coloca la hipocresía? ¿Qué pasó en el 2018? Morena se alía con el PT y con un partido evangélico, creo que es el PES, que también es un cuestionamiento si podía estar o no en el sistema de partidos un partido de esta naturaleza. Bueno, que no se puede considerar de izquierda, por cierto, sino más bien de ultraderecha. Y cometen particularmente con el PES y con el PT un fraude, aquel que denuncian en el 15, una vez que van al tribunal, el tribunal efectivamente no da posibilidades de que se modifique ese criterio, dicen, perfecto, pues entonces ahora nosotros vamos a hacer una violación monumental de la Constitución y la ley. La lucha consiste en volverse como eran los del pasado. La transformación consiste en decir, vamos a cometer un abuso, grita la secretaria de Gobernación en medio del tablado de Palacio Nacional. Pero, ¿cuál es el problema? Si los abusivos de antes lo consiguieron, pues ahora a nosotras, nos toca ser los nuevos abusivos de la República. Bueno, tienen que hacer algo con la palabra transformación, si quieren mantener este tipo de posiciones. Porque hay una extraordinaria incongruencia en términos de actuar hoy. Cada vez que dicen algo, y lo dicen en las redes sociales, y lo dicen en otros lugares, pero pues si eran iguales. Bueno, pues sí, y no que ustedes eran diferentes. Digo, nomás para saber, para ponernos en claro si iban a ser diferentes. Porque lo que le plantearon a la República desde el 18 era hacer diferencias respecto de la mafia del poder,
de una oligarquía, de un conjunto de prácticas corruptas, de abusos autoritarios. Pues no pelearon por eso. ¿O para qué quieren el poder? No, queremos el poder para reproducir las formas autoritarias en las que se expresó el poder. Bueno, vayamos otra vez a la palabra hipocresía y veamos hoy, en 2024, julio, a quién le aplica, en términos de su historia y de las posiciones que han guardado. Desde luego, a este espacio y a quienes en este espacio hemos participado desde hace mucho tiempo, no. Porque lo mismo dijimos cuando se trataba de Peña Nieto y del Verde, y lo mismo dijimos en el 18 cuando eran ellos, ya con el PT y el PES, y lo mismo estamos diciendo hoy en 2024. Que busquen a quién le pueden asignar ese adjetivo hoy. Pero no se trata de un espacio como este. Hay algo que creo que vale la pena entender y es un ángulo un poco distinto, que es el tema de los plurinominales. Bueno, a ver, pero dicho esto, lo que digo es que lo que comentó Alcocer y han comentado muchas personas, es efectivamente hacer una... Muchas, no sé. Bueno, específicas personas. Específicas personas, pero quiero decir, ciertamente sí hay algunos analistas hoy sí, bueno, hay varios. Que han entrado en la discusión de esto. Ciertamente algunos de ellas y ellos de esto ni se enteraron hace mucho tiempo, ¿no? Eso también es verdad. Sí. Hicieron un bonito silencio, ¿no? O sea, eso también es verdad. 2015. Eso, en ese sentido tiene razón ella. Cuando dice, oigan, pero estos hablan ahora de algo que no hablaron en el pasado. Pero que no generalice. Pero haz distinciones, mi estimada, porque no ha sido así. Bueno, hoy se está hablando de esto de manera muy importante, porque pues se ha dado una votación en estos términos, pero también se ha intentado, Carmen, un mayor fraude. Por eso se está hablando tanto de este tipo de cosas. Entonces, está el concepto de tratar de hacer una rectificación definitiva por la vía de la aplicación. Me parece parte del debate que la autoridad va a tener que tener. Resolver. Es decir, vamos a ir a un concepto progresivo, vamos a ir a recuperar la idea de coaliciones. ¿Qué vamos a hacer de manera relevante? O vamos a mantener este modo de aplicación, aunque ya sabemos que es fraudulento, de la voluntad popular, que altera la voluntad popular. O cómo vamos a tratar de enfrentar y resolver una circunstancia como esta. ¿Qué tenemos como preocupación, Carmen? Yo lo digo con franqueza. Tenemos una preocupación de tener una autoridad electoral en muchos sentidos amenazada, en una buena parte de sus integrantes amenazados, y hablo de las dos autoridades centrales, el INE y el Tribunal Electoral. Tenemos muchas dudas porque hay una extraordinaria debilidad y hay correas de transmisión dentro de esas autoridades que hacen difícil pensar que haya un comportamiento que sea en favor de la Constitución. Yo he dicho aquí y quiero reiterarlo. Si Morena, aquí no es un problema de si Morena tiene más o menos legisladores. Este es un problema de si representamos bien o representamos mal el voto de las personas. Este es el centro de la discusión. Aunque nos lleven a la discusión unos y otros de este es un asunto de si Morena más o Morena menos, o del plan C o del plan no C, lo que es lo importante es la representación del pueblo de México, expresado en la Cámara de Diputados, expresando efectivamente al pluralismo del país, a las minorías y a las mayorías. Tal cual. Para que se sometan a una discusión pública, política, sobre cómo modificar la Constitución. Esto es el problema central que tendríamos que estar tutelando. Ese es. Ningún otro debería ser. No hay que actuar en función de criterios que afecten a Morena. Hay que actuar en favor de criterios que sean favorecedores de la representación del pueblo de México. Y aquí digo algo que, hijo, yo sé que va o sea, cuando yo digo, yo voté por los pluris son importantes. Llevamos décadas en los medios de comunicación. Teóricamente, todos los que votamos por los pluris.
No teóricamente, prácticamente. O sea, ahorita voy a explicar por qué. No, sí, votamos ¿Y por por qué los pluris. Cuando fuimos a votar a la casilla, ahí en votamos. esta circunscripción votamos por unos Los que hayan pluris sido. y en otras circunscripciones votaron por otros pluris, ¿no? Aunque fueran del mismo partido. Ahora explico eso. Pero lo que quiero decir es que llevamos décadas, no solamente en los medios de comunicación, en la conversación pública, y los pluris, dijo cada gobierno de la transición, ¿no? Casi todos, ¿no? Recuerdo muy bien a Calderón, ¿no? Diciendo, hay que bajarle a los pluris, y a Peña Nieto, y ahora a López Obrador. Óigame, esta cultura de el pluri, nadie vota por los pluris, ¿no? De hecho, hemos escuchado encendidos discursos en la tribuna de un legislador uninominal diciéndole a uno plurinominal, si llegaste aquí por la vía plurinominal, por ti no vota nadie. Dentro de los partidos hay un rollo en términos de si eres pluri o si eres uni, ¿no? Hay una cultura en contra del pluralismo que se expresa en los plurinominales. Es que el problema no es si el plurinominal es bueno o es malo. El problema es que el plurinominal expresa a las minorías, Carmen. Y es algo que no hemos sabido explicar, que no hemos sabido conversar de una manera generalizada en México. Y tenemos una muy mala opinión de los pluris. ¿Para qué sirven los pluris? Para nada, dice el presidente. Hay que sacarlos. Pero no otros presidentes lo han dicho. Lo han intentado, no lo han conseguido. Entonces, por los pluris, por los plurinominales, votamos todas y todos. Porque cada vez que marcamos el recuadro del partido de nuestra preferencia, en la parte de atrás de la boleta, hay 40 nombres, hay 5 circunscripciones en el país, en las que se dividen las entidades de la República. A nosotros nos toca la Ciudad de México, los que votamos aquí. Bueno, ahí hay 40 nombres de personas por los que votamos. Votamos por esos 40 nombres. Ningún convenio debería ser posible que por convenio yo no esté votando por esos 40 nombres, sino por los que dice el convenio, es decir, los del verde. Si yo voté por Morena, ¿por qué se va a saber? ¿Por qué a la hora de establecer la sobrerepresentación, porque hay un convenio entre ellos, se los asignan al verde? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estás en contra del núcleo fundamental de la democracia cuando haces ese criterio. Y es algo que hay que reflexionar en la discusión pública que hoy tenemos. La gente votó por un emblema. Ese es el elemento más importante para hacer un análisis de a quién pertenece el triunfo uninominal de cada uno de los distritos de este país y no al convenio lleno de fraudes en donde yo coloco a mucha gente en los partidos satélite para que a la hora que me cuenten cuántos tuve, tenga poquitos, y entonces me den el mayor número de plurinominales. Esa es la trampa. La trampa es que ha habido un intento doloso, sistemático, para violar la voluntad del pueblo. De 2015 para acá. De 2015 para acá. Y ese intento doloso lo pudo cometer el Verde, el PRI, el PT, el PES y Morena. En ningún otro caso, ningún otro partido se ha documentado esto. Ni en MC, de los que hay hoy, ni en el Partido de Acción Nacional. Bueno, esa es la realidad, esos son los hechos. Entonces, a esto nos estamos enfrentando pública y políticamente en un momento de quiebre de las cosas. Yo he escuchado que unos dicen, algunos de ellos, quieren cambiar la Constitución y no se los vamos a permitir. No, si tienen la mayoría Morena y sus aliados para modificar la Constitución, aunque nos parezca muy mal lo que van a hacer, tienen derecho a hacerlo. Pero importa que tengan un derecho legítimo para hacerlo, no hacerlo a partir de un fraude a la Constitución, a la ley y a la voluntad del pueblo de México. Se tiene noticia, Alfredo, y con esto nos vamos, que hoy se va a presentar el proyecto que va a deliberar ya los 6 magistrados, porque ya hay una sexta que se incorpora en el tribunal, como se sabe, y entonces estos 6 magistradas y magistrados van a calificar la elección. Sí. Hoy veremos qué presentan. Sí, es un proyecto que normalmente presenta la Secretaría del Tribunal.
que van a conocer ahora completamente los magistrados, las magistradas, y a partir del cual vamos a revisar, y creo que lo más relevante, Carmen, de este proyecto, algo a lo que estar atentos, es particularmente a si el tribunal va a tener algún tipo de expresión concreta sobre los hechos que se sucedieron, con autonomía de que decida mantener la victoria de Claudia Sheinbaum en las urnas. Yo creo que no hay... Yo lo dije aquí, creo que una vez con Alcocer, dije, aquí no tenemos un tribunal en este país, no tenemos un tribunal, aunque lo diga la Constitución y la ley, que pueda modificar un resultado electoral o tirar, digamos, una victoria. Sí lo tenemos en la ley, pero es papel mojado. Y no digo que sea el caso que tenga que ocurrir en esta ocasión. No, va a ser una de 2-1, que es un resultado... Sí. Pero tendrá que haber un registro para la historia de lo que pasó. Creo que eso es lo más importante, esto que acabas de decir. Es que tenemos que entrar a una reflexión general sobre qué significa violar así la ley y la Constitución, y si el tribunal está entendiendo o no que podemos transitar a un sistema no competitivo en México. Que permitir el modelo actual de cosas puede llevar a el modelo actual de competencia política. Cuando digo de cosas me refiero a eso. Si vamos a defender o no competencia política, o vamos a ir ya a un sistema en donde no haya competencia política, y eso tiene que ver con los... ¿Es ese tema? Yo creo que en el fondo eso es lo que tutela el argumento que el tribunal va a poner en el espacio público. En el espacio público. Si habrá o no un partido hegemónico. Creo que ahí debiera estar la discusión. Sí, con toda la connotación que tiene la expresión hegemónica. Y si el tribunal va a hacer algo para decir... Una cosa es ser mayoritario y otra hegemónico. Una cosa es que hayas ganado la presidencia de la República, y otra es decir, pero caramba, aquí ha habido un cúmulo de violaciones a la Constitución que no se van a poder permitir, y por lo tanto hay que dar lugar a una aplicación nueva, distinta, diferente de la ley y del ejercicio del poder público.